acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, oiga, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Cristo. ¿Cómo dice, hermano, ahí? ¿A quién? Lea conmigo. A Jesús. Versículo 8, así dice. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Oiga, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y luego dice a Jesús. A Jesús. Y luego, oiga lo que dice de Jesús. Coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Mire qué lindo. Es necesario a veces leer, hermano, así con cuidado. Porque hemos estado viendo que una palabra, una letra puede cambiar el significado de una oración. Una sola letra puede cambiar el significado, hermanos, de una oración. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, y al leer este pasaje, nos damos cuenta que el texto nos está hablando acerca de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo, hermano, la palabra del Señor le considera como un hombre, pero no un hombre común y corriente. Como dijo un escritor muy sabio, hombre con una H mayúscula. Porque hay hombrecitos, pero hay hombres. Y Jesús, dice el escritor, hay que ponerle una H mayúscula porque él era hombre. Amén. Así que grábese eso, hermano. Y él es considerado como un hombre ideal. O sea, un hombre, hermano, realmente extraordinario. Viéndolo del aspecto biológico, un hombre extraordinario. Y óigame bien, y la misma palabra nos enseña que Jesús es la contrapartida o la otra parte del hombre carnal, conocido como Adán. Con la única diferencia que Adán era el hombre caído, el hombre pecador. Pero Jesús, como segundo Adán, la Biblia le llama el hombre perfecto. Y desde allí, hermano, realmente hay un gran significado. Entonces, esta cita que acabamos de leer es una referencia de lo que ya dijo, óigame bien, lo que ya dijo en el Antiguo Testamento un gran hombre de Dios. Y este pasaje lo dijo David, hablando acerca del Señor Jesucristo. David cita estas palabras en el capítulo 8 acerca de Jesús, dando, hermanos, a entender su humanidad, pero David al mismo tiempo reconocía que Jesús no solamente era un hombre común y corriente, aún, hermanos, dice, habiéndose convertido en inferior a los ángeles, siendo inferior a los ángeles, pero David al mismo tiempo, él está reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros en esta tarde debemos comprender. Que Jesús, hermanos, realmente fue 100% hombre, pero al mismo tiempo la misma palabra nos declara que Él era 100% Dios. Amén. Pero tenemos que tener en cuenta otro factor importante en cuanto a esta enseñanza. Y el factor importante es que Jesús, como Dios, no es el Padre y el Padre tampoco es Jesús. Pero tenemos que tener también en cuenta que Jesús no es el Espíritu Santo y ni el Espíritu Santo es Jesús como Dios. Tenemos
tener en cuenta. Entonces, Hebreos, él está citando, repito, lo que David dijo acerca de Jesús. Entonces, ciertamente el Salmo 8, el autor sagrado, nos presenta, hermanos, al hombre que salió, hermano, de la misma, me gusta la frase esta, que salió de las mismas manos del Creador. ¿Quién hizo a Adán? Dios. Hermano, entonces, y Jesús salió de las mismas manos del Creador. Vean qué lindo. Entonces, siendo inferior en naturaleza, o por la naturaleza que él tomó como a los ángeles. Pero sin embargo, al mismo tiempo, la Biblia dice que él fue coronado de gloria, y al estar destinado, hermanos, oiga, o al estar destinado a sojuzgar la tierra y señorear sobre el universo creado. Eso es Jesús, hermano. Según Génesis 1:28. Dios le dijo a Adán, tú vas a sojuzgar, vas a gobernar la tierra. Hermano, pero lastimosamente Adán no pudo cumplir con esa promesa. Entonces se necesitaba a alguien con las mismas características y la misma naturaleza de Adán para que viniese a poner orden en este mundo. Y ese fue Jesús. Entonces Jesús, hermanos, la Biblia lo presenta como el postrer Adán. No el segundo de una serie. Óiganme bien. No el segundo, sino el postrer Adán. O sea, la réplica exacta, única y final del primer Adán. Son términos que cuesta a veces comprenderlo, hermano, pero es necesario. Nosotros decimos el segundo hombre. Jesús no fue el segundo hombre. Es la réplica exacta del primer hombre. Y la réplica final. No hay otro, hermano, como él. Y no lo habrá. Entonces, ¿dónde dice eso la Escritura? La Biblia nos enseña, hermanos, acerca de Jesús en 1 Corintios 15:45. Es un pasaje muy amplio que realmente merece, hermanos, ser analizado detenidamente, pero 45 minutos no bastan. Hermano, no basta, no alcanza. Pero sin embargo, lo poco que podamos aprender en esta tarde, que sea de edificación y bendición para nuestras almas. Estamos hablando de Jesús. Y lo que queremos llegar a entender en esta tarde es que Jesús era hombre, pero que también al mismo tiempo era Dios. Y que la Biblia nos presenta a Jesús como hombre, pero al mismo tiempo la misma Biblia nos presenta a Jesús como Dios. Y eso es lo que tenemos que, con esas dos cosas que entendamos, mi pastor. Y ya de ahí lo demás, pues el Señor lo va añadiendo, hermano. Pero óiganme bien, en 1 Corintios 15:45, si ya lo encontró, léalo conmigo, para que tome la lectura, hermano, y lo gocemos. Oigan lo que dice. Me gusta este texto. Dice el Señor, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán que era un hombre viviente, pero el postrer Adán, óigame, la palabra postrer no está diciendo segundo. No, hermano. El último. No, ni el último. Vean bien, acabo de decirle. Es una serie, una réplica única y exacta del primer hombre. Y a mí me gusta cuando dice la Biblia que Dios está en el trono y tiene en sus manos un libro. Y dice Juan, y se buscó arriba, abajo y por todas partes, y no había quien pudiese aún, dice Juan, ni siquiera ver el libro del que estaba en las manos. O hermano, el libro que tenía el Padre en las manos. No había ni uno solo. Dice él, y por eso caí postrado y comencé a llorar. Hermano, es un significado tan profundo y lindo de esto. Y Pablo está hablando de ese evento también acá. ¿Y saben por qué? Porque dice, y yo lloraba, pero mientras yo lloraba, alguien llega y me toca y me dice, mira,
Y dice Juan, y me levanté mi rostro y vi a un cordero. La palabra antigua dice a un corderito con las marcas del sacrificio, o sea, degollado, con la cicatriz de haber sido degollado. Eso es lo que Juan dice. Y dice que él tomó el libro. ¿Y sabe por qué? Nadie podía tomar el libro, hermano, que está en la mano de Dios. ¿Sabe por qué? Aún ni el ángel más fuerte podía tomarlo. ¿Por qué? Porque en ese libro, hermano, solamente lo podía tomar alguien que tuviera conexión con arriba y que estuviera conectado con nosotros. Y el único capaz que tiene conexión arriba y está conectado con nosotros es Jesús, el postrer Adán, hermanos. Imagínense qué lindo. Entonces, entonces Jesús, hermanos, la Biblia le llama que él era el postrer Adán. Entonces, la réplica exacta del primero, hermano, y única y final del primer Adán. Eso es él. Entonces, en el primer Adán recibimos la muerte. Eso es lo que dice en el 22 de Corintios. Por eso, así como hemos traído, dice, la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. ¿Hablando de quién? De Jesús. Entonces, Pablo dice que tenemos nosotros la imagen del primer Adán, que es el Adán que murió, hermano, espiritualmente y nos arrastra al pecado. Pero dice también, juntamente con él, traemos la imagen de aquel que da vida, de aquel que restaura. Hermano, hablando de Jesús. Entonces, aquel que es, dice en Hebreos 1:3, el cual siendo, dice, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién? Jesús. Pero el hebreo va mucho más allá, porque en hebreo ya no hace solamente una conexión entre un hombre, y no, sino que hace la conexión entre el hombre, Jesús, y el hombre, que es Dios, al mismo tiempo. O sea, hay una conexión bien profunda en cuanto al pensamiento de esto, hermano. Entonces, en el 49 de 1 de Corintios dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. El Adán caído y el Adán que restaura, hermanos, que da vida al ser humano. Entonces, pero Filipenses 1, 7 y 8 dice, y lo remarca también Hebreos, y dice, tomó la forma de siervo, hecho hombre a semejanza, esa es la frase más linda, hermano, a semejanza de nosotros, hablando y confirmando que aunque él era superior a nosotros, dice, se hizo siervo, hermano, y se humilló tomando la forma de ¿quiénes? De nosotros. ¿Qué es realmente lo que el escritor está tratando de enseñarnos? Que Jesús era hombre, pero que también era Dios. Pero que en esta oportunidad Pablo, hablando de los Filipenses, dice, se presentó ante nosotros como siervo que vino a morir, que vino a sufrir por nuestros pecados. Oíganme bien, realmente, hermano, yo me quedo asombrado de lo que la palabra nos enseña. Entonces, pero también, hermanos, segunda de Pedro 1:4 dice, para que la gracia del derramamiento de su sangre en el Calvario, oiga, nosotros pudiésemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Por la gracia, oiga, por la gracia al derramamiento de su sangre en el Calvario. ¿Hablando de quién? De Jesús. Él derramó, dice para Pedro, su sangre en el Calvario. Pero a través de su sangre dice que Él nos hace participantes, ya no de su naturaleza terrenal, sino, hermanos, de su naturaleza divina. ¿Qué dice Pedro? Que aunque murió como hombre, cuando resucitó siendo Dios. Hermano, y dice, y nos hace participantes de esa naturaleza divina. No que nos haga dioses,
que nos hacen participantes de su gloria, de esa gracia divina, hermanos. Entonces, y así podemos continuar toda la tarde leyendo muchos pasajes bíblicos que nos hablan, que nos enseñan acerca de la naturaleza humana, pero al mismo tiempo que nos enseñan acerca de la naturaleza divina de Jesús, hermano. Y óigame, entonces ya que fuimos nosotros apartados por Dios y llamados, hermanos, a ser hijos de Él, conforme a la imagen de su Hijo, dice Romanos 8:29, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, dice, entre muchos hermanos. Pero primera de Juan 3:2 dice, nuestro parecido con el Hijo del Hombre será manifiesto cuando le veremos, dice. Y dice Juan, tal como Él es. Aleluya. Hermano, y podemos continuar toda la tarde. Pero la idea no es leer tantos pasajes bíblicos, ni citar tantos pasajes bíblicos. La idea es que despertar en nosotros ese deseo de conocer y darnos cuenta que estamos no ante la presencia de una imagen filosófica o teológica, no ante una imagen de un hombre, un profeta. Hermano, estamos ante la imagen de un Dios que tomó la forma humana, tomó cuerpo humano literalmente, se hizo hombre para estar con nosotros y traer de esa misericordia de su amor a nuestras almas a través de su muerte. Y a través de su muerte nos garantiza un lugar en su presencia, la vida eterna. Entonces, y todos estos elementos nosotros los vamos viendo en la Biblia, hermanos, conforme estudiamos, conforme le pedimos al Señor que nos hable y nos ministre con su palabra. Y entonces, al adentrarnos un poquito más y al comenzar a investigar acerca de los nombres de Jesús, encontramos detalles tan evidentes que él, hermano, no fue un simple profeta como algunos lo dicen. Él era más que un profeta. Él era Dios, hermanos. Él era Dios. Entonces, y como creyentes, esa tiene que ser nuestra postura ante cualquier hombre o mujer que demande referencia acerca de esto. ¿Cuál va a ser nuestro argumento? Que Jesús era hombre, pero que al mismo tiempo Él era Dios. Amén. Hermano, era Dios, y eso no tiene que ser discusión ni discutido dentro de nosotros, porque muchas veces caemos en la tentación de pensar cosas que la Biblia no enseña. Y es ahí cuando tenemos que tener cuidado. Y uno de los nombres más conocidos y más común de Él es Jesús. Amén. Ya sabemos eso, ¿verdad? Su nombre es Jesús. Entonces, cuando el ángel se apareció a José en Mateo 1:21 y ante María en Lucas 1:31, óigame bien, el ángel anunció que el niño que iba a nacer tenía que ser llamado Jesús. Y le dijo él en el 21, Mateo 1:21, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Y óigame, este texto bíblico es una referencia no solamente en el Nuevo Testamento, es una referencia del Antiguo Testamento. Y es una referencia aún a aquellos que antes de la gracia esperaban su manifestación. En el Salmo 130, versículo 8, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Entonces, por eso su nombre será Jesús. Solo que el ángel le dijo, su nombre será Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la respuesta. Él es la respuesta al clamor de su pueblo. Y ya vamos a ver por qué Él es la respuesta, hermanos. Es de notar que el ángel no le dijo a María ni a José, le pondrás por nombre. José, hermano, óigame bien, el ángel simplemente le dio una orden. Llamarás, dijo el ángel, su nombre. Él no le dijo, le pondrás por nombre. Él dijo, llamarás su nombre. ¿Y saben por qué? Porque el ángel estaba declarando una verdad
que había sido anticipada, como dice el salmista, desde antes de la fundación del mundo. Llamará su nombre, es un mandato, hermano, porque así está establecido. Llamará su nombre Jesús. Entonces, su nombre fue asignado, y no fue asignado, hermanos, acá en la tierra. El ángel declara y dice: su nombre fue asignado en los cielos. Su nombre es Jesús. Oiga, qué lindo, hermano. El Nuevo Testamento nos presenta a Jesús, dicen algunos escritores, en la forma helenizada. La palabra helenizada significa ya una palabra común en el griego. Yo tuve dudas cuando oí eso también por primera vez, hermano. No te preocupes. O sea, un nombre ya era un nombre común entre los que hablaban griego. No entre los griegos, entre todos los que hablaban griego. Recordemos que en esa época el griego era el lenguaje oficial. En todos los países y naciones hablaban griego. Entonces, por lo tanto, el nombre de Jesús ya era un nombre común. Y en el hebreo, el nombre de Jesús es Yeshua o Yoshua, hermanos, que significa Josué. Y óigame bien, en hebreo sería Yehoshua, y en el Antiguo Testamento, en Números 13:16, está quedando grabado esto, hermano. En Números 13:16 dice que a Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le dijo Josué. Moisés le cambió el nombre ¿a quién? A Oseas. ¿Y Oseas es quién? Es Josué, el escritor del libro o mejor dicho, el que se menciona en el libro de Josué. Es el mismo. Pero su nombre anterior, ¿cuál era? Oseas. ¿Y sabe lo que significa Oseas? Salvador, el que ayuda, el que liberta. Josué significa exactamente lo mismo. ¿Y sabe lo que significa Jesús? Significa lo mismo. Exacto, es Salvador. Entonces, óigame bien, qué lindo. Entonces, viene Moisés y le dice a Oseas: ya no te llamarás más Oseas, tu nombre será Josué. En el capítulo 17 del versículo 9, Moisés ya no le dice a Oseas, le dice Josué. Vea ese detalle, hermanos. Pero óigame bien, hay algo tan lindo que a mí me encanta en esto. Y lo tan lindo de esto es que Josué significa Yeshua o Josué, él ayudará o salvará. Con lo que al nombre anterior se le añadió, hermanos, el prefijo de la letra Y. Óigame bien, porque en hebreo era Oshea, con H, H-O, Oshea. Pero luego viene y le cambia el nombre, ¿por qué? Yehoshua. ¿Se da cuenta? Entonces, al nombre Osea se le agrega ¿qué letra? La Y, con la que comienza, hermanos, el más típico nombre de Yahvé. Hermano, óigame, hay algo tan especial en esto. El nombre compuesto Yeo, o sea, de Josué, es una forma del tetragramatón YHWH, que es el nombre de Dios. Y Yeshua, que significa grito de ayuda. Eso significa entonces, Yeo es la palabra de Jehová. Y Shua, grito de ayuda, hermano. Y se daba a entender que el mismo Dios que hasta entonces había ayudado a su pueblo, le había de salvar también en el futuro. ¿A través de quién? Del Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Jesús. Y sabe, hay cosas, hermano, tan impresionantes al ir saboreando esto, que uno se da cuenta que cuando se pronuncia el nombre de Jesús,
tendríamos que tener mucho cuidado, hermanos. Porque no estamos hablando de cualquier persona, cualquier ser. Estamos hablando de Dios mismo. Entonces Jesús es Dios. Al decir Jesús estamos diciendo Dios, mi Salvador. Hermano, al decir Jesús estamos diciendo el que me ha salvado. El que nos salva. ¿Y quién es el que nos salva? Es Dios. Es Dios, hermano, a través de la persona de quién? De Cristo. De Cristo Jesús. Es realmente lindo, hermano, esto. Entonces, con el uso del verbo hebreo, el nombre de Jesús se nos da a entender el carácter perpetuo de Jesús como Salvador. ¿Quién es, hermano? Cristo, en las mismas palabras del apóstol Pablo, cuando dice que Él, hermanos, tomó nuestros pecados, que Él tomó todas nuestras ofensas, que Él, hermano, ha hecho en nosotros y ha puesto en nosotros una naturaleza nueva. Quitó al hombre caído y lo restauró, y ahora Él nos ha dado nueva vida. Y es tan profundo realmente. Él es, hermano, cuando Filipenses, Pablo hablando a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 9 y 10, habla acerca de Jesús y dice, hablando acerca del yo soy. Hermano, Juan presenta a Jesús de 7 formas diferentes a través del yo soy. ¿Y quién es el que se le presentó a Moisés en el monte? A través de la zarza. Hermano, el yo soy. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Pero al mismo tiempo era un hombre que compartió con sus discípulos, que comió pan, hermanos, y bebió con ellos ahí, amén, hermano. Entonces, esa es una demostración de aquel a que nosotros le servimos. Es más que un hombre, hermano, es más que un profeta, es nuestro Dios. Entonces, Filipenses 2:9 nos declara la dignidad infinita. Eso es lo que representa el yo soy. La dignidad infinita de nuestro Salvador, Jesús, hermanos. O sea, Él es eterno. Pues solo ante Dios, dice Apocalipsis 22, 8 y 9, toda rodilla se doblará. Pero ¿de quién está hablando Apocalipsis? De Jesús. Y dice que solamente ante Él toda rodilla se doblará. Otro nombre muy conocido en la palabra acerca de nuestro Salvador, uno, decíamos Jesús. La segunda palabra o nombre con la cual se le conoce a Él en la Biblia es Cristo. Y óigame bien, el Nuevo Testamento llama al Señor Cristo, que significa ungido. La palabra Cristo significa entonces ungido, hermanos. Y óigame, se puede comparar con Isaías 61:1 y su referencia en Hebreos o Hechos 2:36 como manifestación notoria de un hecho perpetuo. Óigame bien, su equivalencia en hebreo es Masías, que significa Mesías. Y la palabra Mesías viene del verbo masat, y masat significa ungir. Entonces, cuando se dice Cristo, se está diciendo el ungido. Hermano, el ungido. Se dice, y yo busqué, hermano, realmente muchas referencias acerca de esto, y se dice que el aceite, principalmente el aceite de olivo, es excelente preventivo contra el ardor que produce el sol en el desierto, la resequedad de la piel. Entonces el aceite cubre, el aceite sana, y era considerado entre los judíos como un símbolo de alivio, consuelo, felicidad, etcétera y etcétera. Y se hizo sinónimo de la comunión de las bendiciones divinas para con el hombre. ¿El qué? El aceite. Y la palabra Cristo significa ungir. Hermano, y al tomar esa palabra, ese nombre de nuestro Cristo, lo que estamos aclarando es que Él unge
y que Él derrama sobre sus siervos, ¿el qué? Su Espíritu Santo. Y óiganme bien, hermano, hay algo tan extraordinario que si nos detenemos, vamos a pasar toda la tarde, toda la noche, y como pasaba con Pablo. Dice el Señor Jesucristo, a vosotros conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque cuando yo me vaya, vendrá el otro. ¿Y quién es el otro? El aceite, hermanos, el que unge, el que alivia, el que alienta, el que consuela, el que hace feliz al hombre, el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que unge? Es Cristo. Hermano, entonces existe una gran relación de la Trinidad entre el Espíritu Santo y Cristo. Su nombre lo dice, ungir, hermano. ¿Y con qué se unge? Con aceite. ¿Quién es el símbolo del aceite de la Biblia? El Espíritu Santo. Entonces, Mesías significa ungir, hermanos. Y óigame bien, el Espíritu Santo y la unción del consuelo y da poder a los creyentes, el Señor. Entonces, como Mesías Cristo fue manifestado también cuando Él desciende a las aguas. Capítulo 3, versículo 16. Dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre Él. ¿Qué es lo que estamos viendo allí, hermano? ¿Qué es lo que estamos viendo allí? Que el Padre, hermanos, está derramando el aceite de gloria. ¿Sobre quién? Sobre la persona de Jesús. O sea, si usted ve los símbolos que la Biblia nos está representando, es algo maravilloso lo que la palabra nos enseña. Cristo significa ungido, el que fue ungido en el bautismo, hermano. Pero también al mismo tiempo significa ungir. Él derrama su Espíritu Santo sobre nosotros. Y su Espíritu Santo también es Dios. Entonces, por lo tanto, en Mateo 3, capítulo 16, se nos está declarando que ese día Él fue capacitado y fue, hermanos, diríamos, ungido para poder cumplir esa triple bendición que Él traía y tiene sobre nosotros. ¿Y cuál es esa triple bendición? Hermano, como rey, como sacerdote, pero al mismo tiempo como profeta. ¿Por qué digo esto? Porque el aceite de la unción era, hermano, simple y sencillamente para consagrar personas o cosas que iban a ser destinadas con un propósito específico para la obra de Dios. Y cuando Jesús es ungido con el aceite, Él es, hermano, destinado como rey, como sacerdote, pero al mismo tiempo como profeta. Y Él cumple su trabajo, su ministerio, hasta la cruz, hermanos. Otro nombre con el cual es conocido Jesús es como hijo de hombre o hijo de hombres. El hijo de hombre o hijo de hombre. O bueno, es casi lo mismo. Óigame bien, el Hijo del Hombre, muchas personas lo consideraban que era una forma como referirse a su naturaleza humana. Pero no, hermano, es más profundo. Cuando Él se autodenominaba, porque Él se autodenominaba Hijo de Hombre, a Él se le reconoce también como Hijo de Hombre, tiene que ver con aquella conexión que Él tenía entre este mundo y el reino eterno. No era simplemente porque se oía bonito, oh, ahí viene Jesús, el Hijo del Hombre. No, sino que está hablando de su conexión entre ustedes y yo, hermano incluido, y Dios. Entonces, por eso es que Él es el único que puede tomar el libro de la mano del que está sentado en el trono. Porque Él es el único que puede conectar a este mundo y a todo lo que hay con Dios. Por eso su término Hijo de Hombre. Entonces, y cuando se habla de Hijo de Hombre, está apuntando hacia todas aquellas profecías mesiánicas. ¿Y qué es hablar de profecías mesiánicas? Hermanos, acontecimientos futuros. Todos los acontecimientos futuros, una declaración de que Él es
Mesías, que Él es el Rey que pronto vendrá a esta tierra y que gobernará y reinará por ¿cuánto tiempo? Por 1000 años, hermano, y que después establece su trono eterno. Aleluya. Juntamente con nosotros por toda la eternidad, Hijo de hombre. Pero también se refiere, hermanos, a su sacrificio como hombre, el sacrificio perfecto, el único que podía traer salvación, traer liberación, traer vida eterna a nosotros. El único, hermano, sacrificio que podía honrar todas las demandas del eterno Hijo de hombre. Hijo de hombre, hermano, también connota la parte sobrehumana, hermano, la preexistencia, su divinidad, más que un hombre, siendo al mismo tiempo hombre. Hermano, es extraordinario la evidencia bíblica. Hay tantas citas bíblicas que hablan acerca de esta conexión entre cómo Dios, hermano, se conecta con nosotros a través de su naturaleza física y cómo se conecta, hermano, también con la naturaleza divina como Dios, Hijo de hombre. Otro de los nombres extraordinarios de Él en la Biblia es Hijo de Dios, que apunta, hermanos, a todos esos eventos proféticos donde Él, hermano, había sido prometido a la humanidad para salvar, para restaurar, pero también apunta a todas aquellas eslabones o enlaces entre el Padre, entre el Espíritu y nosotros los seres humanos. Él es, hermano, es el eslabón intermedio que nos une y nos conecta con Dios cuando es presentado como Hijo de Dios. Entonces, pero también al mismo tiempo, según Lucas 1:35, Hijo de Dios nos es presentado de una manera sobrenatural por medio de la misma obra, o sea, su nacimiento, hermano, sobrenatural, como hombre, como hijo de hombre, hermanos, como un ser como nosotros. Existen otros nombres aparte de estos en la Biblia. A él se le conoce también como Cordero, también se le llama como el postrer Adán, como autor de la vida, como obispo, como pastor, como príncipe de los pastores, como un siervo, como un servidor, hermano, en el sentido de un esclavo. Regálenme una servidora. Ay, perdón, hermano, que no me he recuperado. Gracias, gracias. Gracias. Amén. Entonces, Jesús, hermanos, también en la Biblia es conocido como verdadero hombre. Habla Mateo 1:1. Óigame bien. En Mateo 1:1 en adelante, lo que se presenta es una genealogía. Y esa es la genealogía de ¿quién dice Mateo? De Jesús. Hermano, y óigame bien, Jesús dice que Mateo dice que Jesús es un hombre como cualquier otro. Un hombre, eso es lo que dice Mateo. Y viene Mateo y dice que Jesús es descendiente del Padre de todos los creyentes. ¿Y quién es el Padre de todos los creyentes? Abraham, el Padre de la fe. Pero en Lucas, óigame bien, el evangelista Lucas, que no era uno de los apóstoles, era un creyente fiel, servidor de Jesús. Lucas, el evangelista, introduce una genealogía distinta, pero aún en esa misma genealogía dice que él empalmando, dice con el mismo Adán, enraiza a Jesús en medio de la misma naturaleza humana
o, hermano, o conecta en este sentido a Jesús entre Adán y todos los hombres. Eso es lo que hace Lucas. Por eso él habla desde Adán, dice, y en medio de esta genealogía de seres humanos, ahí él pone a Jesús, dando a entender que Jesús naturalmente era un hombre. Entonces, existen textos bíblicos, por ejemplo, Lucas está, hermano, también haciendo referencia a algunos textos como Hebreos 2:11, el versículo 14, 17 del 2, hablando acerca de Jesús, el posterior Adán. Y óigame bien, en Hechos 2:22 dice que a Jesús se le llama varón aprobado por Dios. Hermano, varón aprobado por Dios. En Romanos 5:15 se dice de él que por la gracia de un hombre, dice, y este hombre es Jesucristo. ¿Qué pasa con esta gracia? Nosotros somos salvos por la gracia de un hombre. Entonces existe otro texto, por ejemplo, 1 de Corintios 15:21, 1 de Timoteo 5:5, y un solo mediador, dice, entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, hermano. Jesucristo, hombre. Qué lindo realmente, tantos pensamientos que elevan a Jesús a una posición de hombre. La Biblia habla de que toda su vida, hermano, la vida de Jesús fue como la de un hombre cualquiera. Ya no hay tiempo, pero le dejo estas reseñas. La Biblia habla, por ejemplo, Mateo 26, dice que Jesús tenía un cuerpo. En Mateo 26:38 y Marcos 14:34 dice que Jesús tenía un alma humana como la de todos nosotros, hermanos. Igual, lo mismo. Mi alma, dijo él, está triste. Hermano, mi alma está abatida, dijo Jesús. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Entonces, tenía un espíritu humano, sí. Lucas 23 dice, Padre, en tus manos, cuando Jesús estaba, hermano, ya con su último aliento, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Juan 11:13, hermano, dice 33, Juan 11:33 dice, se estremeció mi espíritu. Era un hombre común y corriente. Entonces, en cuanto a las actividades humanas, él tenía hambre, él tuvo emociones, estuvo sujeto a leyes de crecimiento. La Biblia nos habla de la etapa de su nacimiento hasta la edad cuando él tenía apenas 12 años. ¿Y qué dice la Biblia de él cuando tenía 12 años? Dice que era un niño. Así dice la Biblia. Era un niño igual que cualquier otro niño, hermanos. Pero sin embargo, la Biblia, hermanos, habla más allá y dice que Jesús, como Dios, pero al mismo tiempo como hombre, él tenía conciencia de que él había sido llamado a cumplir una misión, un ministerio. Aparte de esto, existen datos, por ejemplo, su nacimiento. Su nacimiento, hermano, fue como la de cualquier hombre. Y saben, tal vez usted ya no lo alcanzó a oír, pero hubieron muchos hombres en el pasado que decían que Jesús era el producto de una violación, que un soldado romano se había aprovechado de María. Cosas así, hermano. Y está escrito en libros históricos de estos puntos. Pero la Biblia no dice eso, hermano. La Biblia dice que el Espíritu Santo, hermano, tocó a María, llenó a María, ungió a María para que de su vientre naciera, ¿quién? El Salvador. Nuestro Salvador. ¿Y quién es nuestro Salvador? Es Dios. Jesús, nuestro